Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Que el Señor siga visitando y prosperando la vida de todos y cada uno de ustedes, que Él siga manifestando su gloria, su poder, y que en esta noche, amados hermanos, también podamos recibir del Señor una bendición más de las múltiples que el día de hoy seguramente nos ha dado. Sepamos, amados hermanos, que el Señor es fiel, es bueno, es maravilloso, y Él nos ha concedido pues en este día poder gozar de sus bondades, y lo bendecimos a usted en el nombre de Jesús, a usted que ha estado todo el día al pendiente de la programación de Radio 760, exaltando junto con nosotros al Señor Jesucristo y siendo edificado a través de la programación que esperamos que sea de bendición para usted, de edificación, para que usted también pueda bendecir y edificar a otros, que es el propósito de todo lo que el Señor nos concede hacer. Bien, esta noche vamos a continuar con el estudio del Salmo 102. El Salmo 102 es un salmo que hemos estado analizando, que hemos estado profundizando en la medida que el Señor nos permite. Es un salmo profético, como les digo, es un salmo precioso, un salmo que nos habla también en alguna medida de los estados depresivos del hombre, de esos momentos en que se atraviesan cada uno de nosotros en una determinada etapa de la vida, pero que el Señor nos permite superar cuando tengamos o tenemos puesta nuestra mirada en Él. Así que, amados hermanos, hemos estado analizando en el programa anterior. Hemos llegado pues al verso número 16, y retomando un poquito aquí, dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Entonces, amado hermano, les mencionaba en el programa pasado que todo plazo se cumple, que toda estación se termina. Y acá pues en el Salmo 102 pues se los he mencionado, es un salmo que fue escrito en la etapa en que Israel pasó un tiempo difícil como los muchos que le ha tocado atravesar al pueblo de Dios. Usted sabe, amado hermano, que el pueblo de Israel es una figura, es una sombra, o de ella podemos sacar muchas enseñanzas, como dice la carta a los Corintios, que también hemos estado leyendo en este mes, que todo lo que nos fue dejado por escrito es sombra y figura de las cosas que sucedieron para que nosotros tomemos nota. Entonces el pueblo de Israel, amado hermano, ha pasado por muchas estaciones que son sombra y figura para la iglesia. Y una de ellas pues fue el asolamiento entre los muchos que sufrió el pueblo de Israel, invasiones, toma de personas, la destrucción del templo, la destrucción de las murallas, los tiempos de opresión. Y hay que tomar mucho de esas enseñanzas, amado hermano. Recuerde que cuando el pueblo de Dios empezó a establecerse ya en la tierra que Dios había jurado a Abraham que les daría, pues se levantaron muchos enemigos, amado. Y esa historia sigue repitiéndose. Usted ha visto las noticias recientemente. En el mes anterior vimos que Israel fue atacado muchas veces
por ese conflicto que existe en las tierras. Y de igual forma, hoy pues continúa ese conflicto. Pero hablando ya de la iglesia, amado hermano, la iglesia tiene ese mismo conflicto. La iglesia sigue expandiéndose, llevando el evangelio del Señor Jesucristo, llevando ese mensaje de esperanza, ese mensaje de restauración, ese mensaje de vida eterna, ese mensaje de salvación. Y los enemigos se levantan. Cuando la iglesia empieza a penetrar en el territorio del enemigo, el enemigo empieza a levantarse y empiezan los ataques, empieza el desprestigio. Tenemos, como el apóstol Pablo lo narra en sus cartas, tenemos ataques por fuera, ataques por dentro, temores, angustias. Ocurre, ¿verdad? Porque la iglesia del Dios vivo se está expandiendo y obviamente eso no le gusta al enemigo. A ningún enemigo le gusta perder territorio, a ningún enemigo le gusta perder gente, a ningún enemigo le gusta perder o sentirse amenazado, ¿verdad? Entonces siempre se quieren imponer. Entonces, amado hermano, la humanidad también es una figura de estas batallas, ¿verdad? Usted sabe que la humanidad pelea contra la adicción, contra el alcoholismo, contra todos esos males que se han ido expandiendo y que el enemigo muchas veces ha utilizado para ir alejando a la humanidad de Dios. De hecho, ese es su trabajo desde el principio, amado hermano. Por eso el Señor Jesús decía, o lo dejó por escrito en los evangelios, que el enemigo es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque el estar alejado de Dios es el estar muerto. Es vivir muerto, es estar en delitos, en pecados, es vivir muerto. Es alejado de una relación con Dios. Y en el huerto lo hizo, separó a Adán y a Eva de la presencia de Dios hasta que fueron expulsados. Pero el Señor siempre ha mostrado su amor, su grandeza y su misericordia al querer tener a la humanidad cerca. Entonces les menciono todos estos antecedentes porque las asolaciones llegan momentos de destrucción. Y posiblemente ya aplicándolo a nuestra vida particular, amado hermano, porque les hablo de figuras grandes, ¿verdad? Figuras a lo macro, como se dice, de figuras que usted y yo podemos relacionar fácilmente. Pues la humanidad está siendo atacada, pero también usted en lo individual, amado hermano. Usted en lo individual ha sufrido quizá por problemas de depresión, por problemas de algún vicio, por problemas y temores de angustias que se están dando, porque ahora estamos viviendo una época, amado hermano, donde pues esta situación de los temores tanto internos como externos se está manifestando por una situación que se está dando a nivel mundial, una pandemia que viene a develar, amado hermano, que viene a revelar o que nos viene a mostrar o que nos viene a enseñar cuál es la condición de cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos del Señor. Si estamos firmes o si estamos flaqueando, si verdaderamente habíamos crecido o no habíamos crecido. En algunos casos está existiendo una especie de poda, pero la poda, aun cuando el Señor poda a su pueblo, lo hace para que dé más fruto. Que hay que quitar algunas cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad, hermano? Y entonces ha venido a mostrar cuál es la situación de los hogares, cuál es la situación de cada una persona en individual. Yo espero que este tiempo, en el caso suyo y mío, esté sirviendo, amado hermano, nos esté dando ese aleccionamiento, esa enseñanza de que no estábamos preparados del todo como creíamos, sino que debemos de afianzar, afirmar, reforzar, retomar en algunos casos la enseñanza bíblica, la enseñanza de Dios. Y entonces, amado hermano, por eso dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, como le mencionaba, sufrió muchos desastres. Y una de las cosas que el enemigo hizo fue botar las murallas. Las murallas representan la protección, son los primeros lugares de defensa. También asoló las casas, es decir, las derribó
y también derribó la casa de Dios, el templo. Y si nosotros lo analizamos, hemos pasado por esas 3 etapas. A nosotros nos derribaron el templo porque hubo una época en que no permitieron que nos congregáramos. Nos derribaron la casa porque cuando nos encerraron, amado hermano, y si nuestra relación familiar no estaba bien, nos dimos cuenta de la condición en la que estábamos y alarmantemente, amado hermano, han habido muchos divorcios, muchas separaciones, han habido problemas donde gente murió por esa desesperación que muchos sintieron de estar encerrados y entonces optaron por salir a escondidas, por desobedecer algunas restricciones, fueron a contagiarse y la enfermedad llegó a sus hogares y afectó, dañó, se llevó a los más vulnerables. Entonces también nos derribaron el hogar y nos derribaron las murallas de protección, porque jamás la humanidad pensó que estaba tan vulnerable como lo está ahora. Pensamos que los sistemas de salud, aún con todas sus dificultades que tenían, pues estaban sacando la tarea, ¿no? Pero vino ahora una pandemia que nos deja ver que el avance de la ciencia, que el avance de la tecnología no han logrado prever todas esas situaciones que vinieron y que han causado la muerte de muchas personas a nivel mundial. En Guatemala la cifra oficial dice que son más de 9.800 personas las que han fallecido durante este año y medio de situación de pandemia en nuestro país, aunque ha sido a nivel mundial, hermano. No estoy dejando por fuera el hecho de que el efecto de la pandemia es mundial. Yo le estoy hablando de nuestro país y la cifra que se documenta como oficial de personas fallecidas son más de 9.800, entre las que hay hombres, mujeres, niños, hay ancianos, hay jóvenes. Entonces esta enfermedad no ha respetado ni rango social, ni educación, ni creencia religiosa, porque entre ellos han muerto cristianos, católicos, ateos, mormones, etc. Entonces vimos que la vulnerabilidad de las aparentes murallas de protección que el mundo tenía se han caído. Entonces, amado hermano, nuestra edificación debe estar en Dios, y por eso es que nuestra oportunidad o nuestra bendición en este verso 16, lo que yo quiero enfatizar es que Dios hace un proceso de restauración, un proceso de edificación. Y en el caso del pueblo de Dios, pues usted puede encontrar este proceso en los libros de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Esdras nos habla de la edificación del templo, que es lo que está pasando ahora. Aunque nosotros, amado hermano, debemos de tener presente que la iglesia empezó en casas, no empezó en el templo. El Señor Jesús sí iba a predicar el templo. Los evangelios nos muestran que iba a predicar a las sinagogas, iba a predicar al templo cuando él se presentaba para la Pascua, obedeciendo la ley, pero no permanecía en el templo, porque los publicanos, porque los fariseos y todas las sectas que habían, los herodianos, los saduceos, etcétera, etcétera, no querían que él estuviera en el templo ni estuviera enseñando la verdad. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús enseñaba en las casas, Jesús enseñaba en los campos, Jesús enseñaba al aire libre, enseñaba desde las barcas y llevaba ese evangelio de edificación. Jesús visitó muchas casas, visitó la casa de Pedro y sanó a la suegra, visitó la casa de Jairo y sanó a la hija de Jairo. En un momento determinado él iba hacia una ciudad y en un lugar llamado Naín se encuentra con una viuda a la cual llevaban a enterrar a su hijo único y no resucita. Pero también estaba en la casa de Marta, María y Lázaro. También fue a la casa de Simón el leproso y fue a muchas otras casas. Fue a la casa de Zaqueo, amado hermano. Esas son las que tengo en la memoria, pero sé que si buscamos a detalle hay muchas casas a las que el Señor fue.
y llevó ahí la palabra. Y entonces ahora, en este tiempo que nosotros estuvimos encerrados, que estuvimos con ciertas restricciones, también nosotros debimos de haber llevado, fortalecido, vuelto a cimentar en muchos casos, o fortalecer, o hacer crecer, o hacer germinar esa semilla del evangelio que necesitaban los nuestros. Pero quizá no fue posible. No fue posible porque los enemigos se levantaron, como los enemigos internos que quizá buscaron ocasión para que el discipulado, la enseñanza de la palabra no corriera, o la enseñanza de la palabra que se siguió dando a través de muchos medios de comunicación, amado hermano, no produjera el fruto que se necesitaba. ¿Por qué? Porque se vieron impedidos, amado. Lamentablemente hay muchas ocasiones en que el evangelio es desprestigiado, inclusive por los mismos cristianos, porque se enseña una cosa muy bonita, muy preciosa en base a la palabra, pero se destruye, se desvanece, muere, perece por el ejemplo, porque la vida de las personas no está de acuerdo a lo que se enseña, no está de acuerdo a lo que la palabra exige, no está de acuerdo a lo que el Espíritu nos demanda, hermano. Entonces, en esta oportunidad, pues yo sí quiero hablar de que este salmo nos deja ver de que es el Señor el que edifica. De hecho, en otro de los salmos, en el Salmo 127, amado hermano, si usted me acompaña por aquí, el Salmo 127 tiene unas palabras que nos van a ayudar. Si usted me permite un momento, dice el Salmo 127, verso 1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces fíjese que ese salmo empieza diciendo que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí en el verso 16 del Salmo 102 dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y su gloria, y en su gloria será visto. Entonces lo que nos está hablando es de que viene una edificación sólida. Y de hecho en el libro de Hebreos, no tengo el verso exacto, pero en el capítulo 11, yo le invito a que usted lo lea, cuando habla de los héroes de la fe, como algunos le han puesto a este capítulo, el libro de los héroes de la fe, de la galería de la fe, y dice, ya lo encontré, aquí está, Hebreos 11:9. Vamos a leer Hebreos 11:9 en adelante, aunque mejor el verso 8 lo voy a decir. Dice el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Está recordando el llamado de Dios que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, versos 1 al 5. Y dice después el verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el verso 10 es el que quiero compartir con ustedes, y dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y entonces, amado hermano, está hablando de una restauración completa, pero una restauración en que Dios encabeza. Y es que eso es algo que a nosotros nos debe de sorprender, porque es Dios el que tiene la iniciativa en todos estos asuntos, amado hermano. Es Dios el que tomó la iniciativa de salvar al hombre. El hombre pecó, pero fue Dios el que tomó la iniciativa de restaurar la relación con el hombre. Él fue el que dio la promesa, Él fue el que hizo el pacto, ha sido el que constantemente nos recuerda que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna. Es Él, no hay otro. Él es el que proveyó el cordero cuya sangre preciosa iba a ser ofrecida para el perdón de nuestros pecados. Es Cristo Jesús.
Es Él el que ha dejado por escrito en su palabra el pacto, amado hermano. Es Él, es Dios el que ha tomado la iniciativa en todo momento. Entonces es Dios el que encabeza la restauración. Y es una de las más hermosas expresiones que salen del corazón de Dios, es la restauración. Aparte de su misericordia, aparte de su bondad, la restauración, el deseo que Él tiene. Porque fíjese, amado hermano, que Dios siendo soberano, Dios siendo el dueño de todo, Dios siendo el creador, Él pudo haber desechado la humanidad y crear otra y se acabó. Pero no lo hizo de esa manera, sino que Él dijo: voy a restaurar esta creación que yo he hecho, la creación de la humanidad, y Él ha tenido paciencia para con nosotros durante muchos años, y Él dio a su Hijo para que Él muriera por nosotros. Y no obstante, como que si no fuera suficiente, nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos recuerde que ha sido Él el que ha levantado esta restauración. Entonces, amado hermano, hoy pues tenemos que pedir que esa vida nuestra sea edificada, este Sión que somos nosotros, esa ciudad de Dios que somos nosotros, seamos edificados por Dios. ¿Y cómo? Pues mediante su palabra, amado hermano. Recordemos que Efesios 4:11, que lo he estado mencionando desde el programa pasado y que el Señor me lo ha estado recordando, el Señor nos dejó ministerios, es decir, representaciones de Él para que la iglesia sea edificada, no para que los ministerios sean exaltados, porque ese es el problema nuestro. Seguimos nosotros queriendo vivir como idólatras. Dios no nos dejó ministerios para que nosotros idolatremos los ministerios o nos sintamos dependientes de los ministerios. No, amado. Dios dejó ministerios para edificar a su pueblo, para edificar a su iglesia, para bendecir a su iglesia. ¿Y en qué nos deben de edificar? En el fundamento, como dice Pablo, como lo enseña Pablo, a través de esa palabra que el Señor le dejó, porque el Espíritu Santo le tomó a Él la dirección, y no solo a Él, sino a todos los que colaboraron en la escritura, es decir, escribiendo aquella porción que Dios les dio, para que nosotros hoy en día la tengamos en la Biblia. Y Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que no hay otro fundamento más que Jesucristo. Entonces, y sobre ese fundamento que es Jesucristo, se debe edificar. Y se debe edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con materiales que sirven para bendecir, para edificar al pueblo de Dios. Pero también nos dice que posiblemente tal vez los ministerios no tomen esa responsabilidad y lo que hagan sea edificar con hierba, con paja, con cosas que no perduran, amado hermano, y que al final van a ser probados, porque el Señor dice que todo lo que nosotros edifiquemos va a ser probado por el fuego de la prueba. Y eso pasó ahorita. La edificación que nosotros pensamos que teníamos, quizá cuando el fuego de esta prueba, el fuego de la prueba llamada pandemia vino, nos hizo ver que no estaba bien hecho. Pues eso nos da la oportunidad ahorita de volver a edificar, de volver a levantar, porque mientras hay vida y esperanza, hermano, nosotros debemos de redireccionar y volvernos a Dios. Entonces, dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. En el verso 17 del Salmo 102, avanzando un poquito porque ya me detuve bastante aquí. En el Salmo 102, verso 17, nos dice que Él habrá considerado la oración, es decir, que Dios la escuchó, la analizó, la pesó, porque recuerde que la oración, amado hermano, tiene un peso. El Señor habló de la importancia de la oración, amado hermano, habló de la necesidad de la oración, y pues
la oración debe ser vital para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una comunicación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice: habrá considerado la oración. La Reina Valera contemporánea dice: tendrás en cuenta la oración de los pobres y no dejarás de escuchar sus ruegos. Y se llama tener en cuenta. Es decir, que Dios es tan lindo, amado hermano, que Él escucha nuestra oración y la analiza. La ve en el sentido de que ve con qué corazón se está haciendo, cuál es la intención que verdaderamente está saliendo de ahí. La pesa, es decir, que ve esa intensidad, esa pasión con la que se pone. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice: prestarás toda tu atención a los ruegos de los desamparados y no dejarás de atenderlos. Entonces, amado hermano, va viendo los niveles de oración. Hay una oración, pues, tal vez no es que existan niveles de oración, pero es que sí existen a veces actitudes de oración. A veces es una oración así muy liviana, que uno piensa que, que Dios lo bendiga y que Dios, Padre, ayúdalos, y se acabó. Y hay otro nivel de oración un poco más intenso, donde las personas se identifican con la necesidad que la persona está pasando y se hincan y oran a la par de esta persona y claman y gimen, lloran. Esas oraciones que Dios también ve, analiza. Y ruego, hay súplica, ¿verdad? Que ya son niveles de una intensidad de oración. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: cuando atienda la oración del desamparado y no desoiga sus ruegos. Entonces, amado hermano, la oración es muy importante, es muy vital, es muy necesaria, amados hermanos. Es muy importante. Y nosotros no podemos descuidarla. Nosotros hemos estado haciendo una convocación, amado hermano, para que todos los medios días usted se conecte a los programas que también esta radio transmite de altar de oración. Como le digo, no con el propósito de exaltar un ministerio, ni de exaltar a un hombre, ni de exaltar a un ministro, sino que todos juntos levantemos clamor al Señor en unidad. Porque hay una cosa que el Señor ama, es la unidad. Y hay una fuerza impresionante que es la unidad. Por eso dice uno de los salmos: unidad, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en unidad, en armonía. ¿Por qué? Porque la unidad, amado hermano, trae fuerza. Porque la unidad es algo que Dios respeta, es algo que Dios respalda. Y cuando hay unidad, hermano, hay fuerza. Y entonces el enemigo, aunque quiera entrar, aunque quiera penetrar, no puede, es repelido porque hay unidad. Pero cuando no hay unidad, hermano, el Señor fue bien claro en decir que si no hay unidad, que si no hay acuerdo, que si no hay permanencia, pues esas casas perecen. ¿Y de dónde saco yo esa idea? Porque a Jesús lo acusaron. Dice, hermano, que a veces el hombre es increíble, pero cuando vieron que Jesús hacía señales, hacía prodigios, hacía maravillas, hacía milagros, o señales portentosas, como es la traducción de las palabras griegas que están escritas ahí, cuando Jesús hace una señal, hace un milagro, dice que la gente empezó a decir que él, por Belcebú, por Satanás, por poder del enemigo, él podía sanar a los enfermos. Y Jesús, viendo esa actitud que ellos tenían, esa forma de pensar bien, y los corrige y les dice: bueno, si yo he hecho a Satanás por Satanás, entonces su casa está dividida, y una casa dividida no permanece.
Y eso muchas veces pasa, ¿no? Cuando nosotros no estamos en unidad, cuando nosotros no estamos conscientes de la importancia en que la iglesia esté unida, entonces perece. Y ese es uno de los ataques que más ha venido a la iglesia. Por eso el Señor Jesús, previo a ser tomado para ir a sufrir la muerte en la cruz del Calvario, Él recordó al discipulado que Él tenía, a los hombres que estaban con Él. Les mencionó la escritura que dice: heriré al pastor y se dispersará el rebaño. Y ese ataque ha venido sobre la iglesia con el fin de provocar la división. Cuando hay división en las iglesias, hermano, el enemigo gana, porque una iglesia dividida causa heridas en el corazón, en el alma, en las personas. Muchas dejan de perseverar, muchas dejan de seguir, y el cuerpo de Cristo sufre una herida más. Y hay mucha gente que de eso se vale para no seguir a Cristo, porque las iglesias, la iglesia cristiana, la iglesia que debería de ser la que muestre a Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios, es la que más unida está. Y nosotros, amado hermano, dentro de la iglesia de Cristo no deberíamos de tener bandos. Y por eso la escritura, la carta de Pablo a Corinto que hemos estado leyendo en estos días, nos recuerda de eso, que muchas veces la gente toma partido, como que si la iglesia fuera uno de esos torneos de fútbol que están ahorita de moda, para hacerle una analogía, sacarle una enseñanza, una comparación. Y la gente piensa que estamos como por grupos, ¿no? El grupo A, B, C, y que nos tenemos que pelear con todos y al final uno va a ganar. No, el Señor Jesús es uno, la iglesia es una. Y aunque hay diferentes ministerios, todos tienen como propósito edificar la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo, edificar a esta acción de Dios que estábamos hablando. Y una de nuestras oraciones debe ser precisamente eso, ¿no? Que haya unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy tenemos enfrentado al pastor X con el pastor Y, y el pastor Y contra el apóstol Z, y así. Que no compartimos contra tal profeta, que no compartimos, y entonces se nos olvida que nosotros tenemos que discernir por el Espíritu y pedir la unidad de la iglesia, orar. Por eso el Señor, cuando se llegó a los discípulos, dijo: velad y orad. Velad y orad. Esa es nuestra oración, debe ser, nuestra actitud, nuestro trabajo, orar porque la iglesia se una, orar porque la iglesia verdaderamente represente a Cristo, porque todos se salven, amado hermano, porque por esas peleas, por esos pleitos, por esas divisiones se nos olvida que hay gente que se está muriendo sin Dios, sin Cristo, sin salvación, sin conocer el mensaje de esperanza. Y entre esos están nuestros familiares, aquellos que aún no conocen a Cristo. Pero el Señor no olvida la oración, dice: considera la oración de los desvalidos. Amado hermano, tenemos que entender que la salvación es algo que Dios hace. La visitación del Espíritu es algo que Dios hace. Es Dios el que mueve, es Dios el que salva, es Dios el que rescata, es Dios el que opera. No somos nosotros, es Dios. Y entonces es por ello que nosotros debemos de pedir a Dios. Por eso es que nosotros nos sometemos a Dios. Y bueno, continuando con el punto, dice que en el verso 18 del Salmo 102 dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Entonces, amado hermano, esto, como les digo, es un salmo profético, porque esto se ha escrito.
Esto se escribió para la generación venidera. Nosotros somos esa generación venidera porque nosotros no conocíamos de Cristo. No sabíamos de la obra que Él hizo. Esa obra que nos salvó y nos redimió, porque esto fue hace más de 2000 años, pero la Biblia en sí, el Salmo 102 fue escrito miles de años más atrás todavía. Entonces el Señor nos dejó esta palabra para nuestra vida, para nuestra enseñanza, para esta generación venidera, y también nosotros debemos dejar esa herencia porque el Señor sabemos que va a regresar, amado. Es una promesa que Él dio. Pero nosotros no podemos aferrarnos a decir que en esta generación va a venir, porque eso es un designio de Dios. Es algo que Él va a establecer cuando va a ocurrir, porque es Dios, es la soberanía de Dios. Nosotros podemos desear, sí, eso sí. Podemos anhelar que sea en nuestra bendición, que sea en nuestros días, que sean nuestros ojos los que vean la venida del Señor. Pero si el Señor decidiera no venir en esta generación, ni en este siglo, ni en esta década, nosotros debemos de preparar a una generación que va a venir y que su esperanza también esté puesta en la palabra de Dios. Manda, que la palabra de Dios establece, para que sea de bendición por el tiempo y que Dios sea exaltado. Yo solo quiero aportar aquí que J-A-H, dependiendo de la versión que usted tenga, es solo una abreviatura del nombre de Jehová, pero es Dios, y toda la misión nuestra es alabar a Dios todo el tiempo. La generación que está, la generación que nos precede y la generación que venga debe de alabar a Dios en todo momento. Como le repito, amado hermano, yo sé que todos deseamos ver al Señor, necesitamos, anhelamos su regreso, queremos ver la terminación del cumplimiento de sus promesas, pero eso es algo que está en la soberanía de Dios. Y nosotros debemos de predicar que Él va a venir porque Él lo ofreció. Él es algo que salió de su boca, es algo que Él dijo, pero nosotros no podemos forzarlo a que ocurra. Nosotros no podemos decir el Señor viene en el año que viene, que no, por mucho que lo decíamos, porque seguramente Dios está esperando que nosotros como iglesia hagamos su obra. La salvación, amado hermano, Dios nos ha permitido ser nosotros colaboradores de Él. Y es una responsabilidad nuestra llevar el mensaje, llevar ese mensaje de esperanza. Nosotros debemos de ser esos canales. Y tal vez no lo hemos estado haciendo adecuadamente. Hay mucha población, como le digo. En el año 2000 se estimaba que habían más o menos 7.000 millones de personas. Han pasado ya 21 años y posiblemente seamos ya 10.000 millones de personas, un poco más quizá. Y de esos 10.000 millones de personas hay mucha gente que aún no conoce al Señor. Y nosotros, amado hermano, en Guatemala a veces presumimos que más del 50% de la población es cristiana, pero esos números no reflejan lo que verdaderamente pasa en nuestro país. En nuestro país hay pobreza, en nuestro país hay violencia, en nuestro país hay miseria, hay escasez, hay muchas personas que han dejado un mal ejemplo en la población en general del cristianismo, ¿verdad? Hay gente que ha sido estafada por supuestos cristianos que han sido engañados, por supuestos cristianos que han sido decepcionados por supuestos cristianos. Entonces vemos que aún los números no reflejan lo que debería reflejar el verdadero cristianismo. Entonces el punto es que la escritura está, no la tenemos a la mano, tenemos el acceso, pero muchas veces no la estudiamos, no la leemos, no la aprendemos, no la memorizamos, no la enseñamos y no la estamos delegando a la generación venidera. Ahorita que estamos corriendo dos generaciones juntas, amado hermano, porque hay padres e hijos. Muchos de los hijos quizás no conocen al Señor, no lo conocen en la profundidad que deberían de conocerlo.
¿Por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo esa misión, no estamos transmitiendo ese mensaje, no estamos verdaderamente tocando ese punto a profundidad con ellos. Y entonces ahora que muchos que hacen la pregunta ¿y dónde está Dios? La iglesia está callada. Nosotros mismos estamos callados a veces porque no tenemos cómo responder a eso. Y quizá tal vez esa pregunta también ha hecho que nosotros tambaleemos en nuestra fe y no tengamos una respuesta. Y eso está causando que la generación que ahora está no alabe a Dios. Y nosotros debemos de alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque Dios va a cumplir su palabra. Esa es una constante en toda la Biblia. Usted va a ver que hay una promesa, que hay un tiempo de conflicto, que hay un tiempo de lucha, que hay un tiempo de pelea, pero al final la palabra de Dios se cumple. Qué bueno sería que nosotros también hagamos nuestra parte, también nosotros peleemos la buena batalla, como dijo Pablo, que nuestros ojos puedan ver ese cumplimiento de la palabra de Dios. Pero si nosotros ni siquiera peleamos la buena batalla, ni siquiera nos esforzamos por pelear la buena batalla, entonces ¿cómo vamos a poder ser partícipes de la gloria de Dios? Ahora bien, le dejo eso para que usted reflexione, para que usted medite. Amado hermano, no estoy en un mensaje de protesta, no le digo, hermano, es un mensaje reflexivo para usted y para mí, porque la palabra de Dios, hermano, debe funcionar para que nosotros meditemos y reflexionemos. Ese es el propósito. Como le repito, cuando Dios permite que estén los ministerios, es para la edificación de la iglesia. Entonces, amado hermano, en el verso 19 ya dejamos entonces avanzando un poquito más. Dice: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Para qué hizo eso? Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, y para que se publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Entonces fíjense, amado hermano, que Dios ve desde los cielos. A veces nosotros pensamos, por influencia de algunas personas o por creencias nuestras, que a veces no tienen fundamento, que Dios se olvidó de su creación, y no ha sido así. Al contrario, Dios está al pendiente. Vemos ejemplos de esto por toda la escritura, pero yo solo quiero mencionar dos. Uno bíblico y el otro desde el punto de vista de la humanidad. Desde el punto de vista bíblico, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, se habla de la parábola. Bueno, en el capítulo 15 de el Evangelio de Lucas usted encuentra 3 parábolas. La parábola final del capítulo 15 nos habla de el hijo pródigo, esa parábola que nosotros hemos titulado como el hijo pródigo. Ahí nos habla pues de obviamente de 2 hijos que vivían en la casa con su padre, y el menor, dice el más pequeño, vino y le pidió al padre la herencia. Algo que, amado hermano, era una falta de respeto total. ¿Por qué? Porque la herencia solo se daba, o se podía dar cuando el padre iba a morir. En otras palabras, el hijo estaba mostrando su rebeldía a la autoridad del padre. Pero el padre, lejos de actuar como pensamos muchos que debió haberlo hecho, le dio su parte y el hijo se fue. El hijo, cuando tuvo ese recurso en su mano, dice que juntó todo lo que pudo, vendió lo que pudo, lo hizo efectivo y se fue a una tierra muy lejana, y allá estuvo.
Pero el punto para mí en este sentido, amado hermano, es que Dios nos muestra a través de esa parábola que el Padre nunca dejó de estar pendiente de su Hijo. Él estuvo al pendiente de su Hijo y seguramente le llegaban noticias, porque este padre había sido un hombre rico, había sido un hombre de renombre. Y ¿por qué digo eso? Porque el hijo menor, cuando empezó a pasar crisis, dijo: ¿cuántos jornaleros hay? Él empezó a hacer memoria y dijo: coche, ¿cuánta gente depende de o está al servicio de mi papá y recibe su jornal, recibe sus ingresos, recibe su alimento, recibe todo lo que necesitan para vivir cada día, y yo aquí me estoy muriendo de hambre por menso? Y ese ya se me ha ido. Mejor me voy a regresar allá con mi papá y voy a presentarme ante él. Le voy a decir: mira, señor, mira, papito, ya no me llames hijo, ya no soy un... Recibe, aunque sea como uno de tus jornaleros, para que yo tenga para comer. Pero el padre no dejó de ser pendiente de su hijo. Le llegaban las noticias, seguramente estuvo orando, estuvo pidiendo por su hijo hasta que regresó. Bueno, hablando terrenalmente, también uno de padre, aunque a veces se enoje con uno de sus hijos, aunque a veces el hijo le diga a uno cosas porque no entienden en su juventud las cosas que uno como padre a veces le dice a sus hijos. Como hay un dicho por ahí, bueno, uno no aprende a ser padre hasta que es padre. Uno nunca va a entender a sus padres hasta que uno le toca ser padre, hermano. Y entonces uno valora todos los consejos que su padre daba, tal vez a veces no con un buen tono de voz, porque a veces los padres se molestan, se enojan, se frustran de ver que el hijo no está recibiendo esas palabras que el padre le está dando, que son para bienestar del hijo, porque los padres a veces han tenido experiencias duras, experiencias difíciles. Y aun cuando tal vez el hijo dice: me voy, pues andate, le dice el padre al hijo ya en enojo, porque uno de padre quiere evitarle a los hijos el tristeza, el dolor, la angustia. Pero decía mi papá: hijo, tú tienes dos formas de aprender. Una por consejo y la otra por el pellejo. Y la más difícil es por el pellejo, ¿no? Las experiencias son duras y son amargas. Y entonces le menciono esto porque uno de padre, aunque a veces en su enojo le diga al hijo: pues andate, no deja de estar pendiente de los hijos. Y si bíblicamente y naturalmente estamos viendo de que uno sigue al pendiente de aquello que ama, cuánto más no va a estar Dios. Por eso Dios mira desde los cielos. Por eso es que Dios mira desde sus santuarios, porque Él mira desde los cielos a la tierra. Nosotros tenemos un Dios tan grande, hermano, un Dios tan maravilloso, que Él, siendo creador de todo, dice uno de los salmos, que Dios como tú, que se humilla para mirar a la tierra. Dios mira desde los cielos a la tierra. ¿Y para qué? Para oír el gemido de los presos. Y esto, amado hermano, nos recuerda en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Sé que usted lo ha leído y usted seguramente ya lo tiene en su mente, también en su corazón, porque usted estudia la palabra. Y cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, que dice que a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, habiéndolo desenrollado, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, en el capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos, los presos. El que está cautivo está preso. Hay presos que están detenidos en un lugar físico, en 4 paredes, con una reja, o en un lugar donde no pueden movilizarse más que en ese lugar. Pero hay otros que están cautivos, no en una prisión física, no en un lugar específico, pero que viven aparentemente en libertad, es decir, pueden movilizarse libremente, pero cautivos de los temores, cautivos de deudas, cautivos del temor, cautivos de la angustia, cautivos de la enfermedad, cautivos del pecado, ¿por qué no mencionarlo? Pero dice que el Señor oye el gemido de los presos. ¿Por qué los presos gimen? Porque el que está preso, amado hermano, no quiere estar preso. No quiere estar cautivo. Quiere vivir en libertad, y dice para soltar a los sentenciados a muerte. Porque acuérdese, amado hermano, que una de las cosas más importantes que a veces a nosotros se nos olvida es que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, amado hermano, en este mundo hay muchos que están sentenciados a muerte. Hay que hablar claro, amado hermano, porque Dios habla claro y dice que todo aquel que no cree en Él está sentenciado a muerte. Aquel que no sigue a Cristo, aquel que no ama a Cristo, aquel que no se ha entregado a Cristo, está sentenciado a muerte. Está sentenciado a una condenación eterna, a una vida sin Dios, a una vida sin Cristo, a una vida lejos de Dios. Y imagínense qué terrible es. Entonces, amado hermano, Dios está al pendiente, Dios está ahí. Por eso es que constantemente, amado hermano, los ministerios y nuestra vida, mejor dicho, debería estar a la disposición de Dios para que nosotros cumplamos esta parte, para llevar la palabra de Dios, ese mensaje de esperanza. Y tal vez usted, ahí donde usted está, en ese trabajo donde usted está, y que quizá ustedes hablan mal de ese trabajo. Bueno, tal vez usted no es el vecino que está a la par suya, pero está ahí y que dice, es que ese trabajo es una nata, es que ese trabajo es aquí, ese trabajo es allá. Tal vez Dios lo puso a usted ahí en ese lugar para que usted lleve el mensaje de esperanza y de salvación. Para que quizá usted lleve ese mensaje donde haga saber a la gente que Dios está al pendiente de ellos, que Dios no se ha olvidado, porque Dios no se ha olvidado de nadie. Dios está al pendiente de todos. Dios conoce el levantar y acostar de todos y cada uno de nosotros. Conoce que en nuestra mente está aconteciendo, está sucediendo lo que nosotros meditamos, lo que nosotros pensamos. Y Dios no se olvida. Dios, cada mañana que nosotros podemos abrir nuestros ojos, nos muestra su bondad y su misericordia, porque si no fuera por Él, hermano, si Él quitara su mirada de los cielos a la tierra, muchos de nosotros no abriríamos los ojos, hermano. Muchos de nosotros ya hubiésemos perecido. Muchos continuarían presos. Y muchos cumpliríamos esa sentencia de muerte que se menciona aquí en el Salmo. Si Dios apartara su mirada los cielos a la tierra, esto sería un caos peor del que pensamos que está. Entonces, amado hermano, yo le invito a que en este Salmo 5.2 que hemos estado estudiando, que el Señor nos está bendiciendo, créame que
cuando lo analizo y lo estudio, empieza a fluir y a fluir varias cosas con las que Dios nos ha dado hoy. Y pues obviamente vemos la riqueza de la palabra de Dios. Yo termino con el verso 21 que dice que para que se publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y porque Dios es bondadoso. Y porque Dios es grande y es excelso. Amén. Y amén. Bueno, vamos a orar, amado hermano. Tenemos unos minutitos aquí para orar. Quiero que pongamos nuestra vida delante de Dios. Sé que hay muchas necesidades, amado hermano. Hay muchas necesidades que son prioritarias. Necesidades de salud, necesidades económicas, necesidades de restauración familiar. Sé que hay muchas personas que han visto partir a seres queridos de este mundo a la presencia del Señor. Y aunque están firmes en su convicción, amado hermano, la tristeza muchas veces llega. No es fácil enterrar el cuerpo de un ser querido en un cementerio, dejarlo ahí. Saben que están con el Señor, pero esa tristeza a veces llega. Pero que el Señor fortalezca a todas esas personas y sane a todos aquellos que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendición para con nosotros a lo largo de estos días. Y te damos gracias por este tiempo que nos permites congregarnos en esta hora de la noche, Señor, y poder meditar tu palabra. Poder recibir, Padre, esa palabra preciosa que tú preparas para todos y cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, te adoramos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día en que nos has bendecido. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque principalmente, Señor, tus ojos no se apartan de la tierra y te pedimos que no nos apartes, Señor. Yo sé que a veces es tan difícil y tan complicado, Señor, porque nosotros somos seres humanos que te fallamos constantemente, pero tú, Señor, no apartes tu mirada de este mundo. Te agradecemos, Señor, por salvarnos, por rescatarnos, por dar a tu Hijo Jesucristo y para que Él derramara su sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias por dejar tu bendito Espíritu. Gracias, Señor, por dejar tu palabra escrita. Gracias por dejar esos ministerios que nos recuerden constantemente tu palabra, Señor. Oh, te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta hora, Señor. Venimos a poner nuestra vida delante de ti, Señor. Venimos a poner esas necesidades que hay en tu pueblo, Señor. En cada uno de tus hijos, Señor, hay necesidades económicas, necesidades financieras, necesidades de salud, Padre. Hay tanta enfermedad que hoy está multiplicándose o manifestándose en tu pueblo, Señor. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades anímicas, enfermedades del espíritu, enfermedades del alma, Señor, que hoy necesitan tu atención. Y hay problemas familiares, Señor, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, Padre, problemas entre padres e hijos, entre hermanos, entre todos y cada uno de los diferentes grados de afinidad que se manifiestan en las familias, Señor. Hoy queremos poner a tus pies todos y cada uno de estos casos, pidiendo tu intervención. Por favor, Señor, manifiesta tu poder y tu gloria, Señor. Extiende tu diestra de poder sobre este pueblo, sobre el pueblo que te necesita, Señor. Trae una respuesta favorable, Señor, a todas y cada una de las circunstancias. Te pedimos, Señor, por todos los que no tienen trabajo, para que lo puedan conseguir, para que esas deudas sean pagadas, para que esos negocios vuelvan a prosperar, Señor. Abre esas puertas de gracia, de favor, Señor. Ayuda a cada uno en su necesidad, Señor, por favor, Padre. Pero que principalmente nunca olvidemos
nuestra necesidad primaria, primordial e importante y básica que cada uno de nosotros tenemos, que es tu presencia, tu palabra, tu gracia, tu favor, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para que no olvidemos nunca, Señor, lo mucho que te necesitamos, lo mucho que queremos que tú estés con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Que tu presencia se manifieste en cada uno de sus hogares. Y te damos gracias por la palabra que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Lo esperamos en el siguiente programa y le invitamos a que continúen en sintonía de Radio 760. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.